Un gusto saludarlos. Agradezco la invitación al Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores por la invitación a esta conferencia. Es un honor para mí estar acompañándolos este día y agradezco también al ingeniero Ramón de la Peña por la invitación y a todo su equipo de trabajo. A mí me apasiona muchísimo este tema porque tengo una pasión por el adulto mayor. Para mí son personas con muchísimo significado por toda su experiencia, por todo lo que nos pueden compartir y principalmente porque a partir de estas relaciones significativas en esta etapa de vida es como se hace que haya una mayor prolongación y continuación en el proceso vital de la vida, de esta etapa tan importante. Y bueno, pues el tema que hoy vamos a platicarles es sobre la manifestación del sentido de vida en las personas de la tercera edad. Para poder iniciar, pues yo me presento, soy María de Jesús Lizárraga López, soy directora del Instituto Juan Pablo II para la Familia aquí en Monterrey. Y bueno, pues nosotros vemos todo el tema de lo que es el significado de la persona, el matrimonio y la familia. Y dentro de este ciclo vital para nosotros es muy importante el adulto mayor. Y iniciando con este tema, es importante pues partir de que los hombres son arqueros que buscan el blanco de sus vidas. Vivir como un hombre significa elegir un blanco y apuntar hacia él con toda la conducta, pues no ordenar la vida a un fin es señal de una gran necesidad, y nos lo dijo hace muchos años Aristóteles. Cuando miramos las estrellas y comprendemos las miles de galaxias que hay en nuestro alrededor, la inmensidad nos estremece. ¿Qué hago yo aquí en medio de este mundo? Es una pregunta que normalmente nos hacemos. ¿Por qué existo? ¿De dónde vengo y a dónde voy? Esas son algunas de las preguntas que el ser humano se ha hecho desde hace miles de años, en busca de esas respuestas que nos ayuden a comprender nuestra identidad y nuestro sentido. Por eso es muy importante comprender la grandeza humana, del valor de la persona. Cuando nos detenemos a observar el mundo que nos rodea, vemos un orden, una secuencia, una serie de procesos que no actúan por casualidad, que realmente hace muchos años nos están conforme a una finalidad de qué está aquí el ser humano, ¿no? Por qué están en movimiento los astros, los ecosistemas y las estaciones. Es evidente entonces que el mundo no está dominado por el azar, sino por un orden que solo puede emanar de una causa inteligente que lo origina. De la misma manera que el mundo no es azaroso, ¿verdad? Nuestra existencia tampoco es una mera casualidad, sino que más bien parece ser el cúmine de la creación. La persona es un ser que se distingue frente a todo lo creado, por su profunda interioridad, por su inteligencia abierta a la realidad, por su capacidad de crear vínculos, por ese anhelo insaciable de felicidad. El ser humano es un ser más en el mundo, sino que es un ser que aparece como único e irrepetible, que es capaz de pensar, de crear, de amar. La persona en su presencia llena el significado de la realidad y a la vez un misterio que develar. El ser humano es una persona, ello quiere decir que es un fin en sí mismo y no puede ser tratada como un medio. La persona no es un algo, sino un alguien. La persona no puede ser instrumentalizada o cosificada, sino que siempre debe respetar su dignidad. Esto es la base para que se sienten los derechos humanos. El carácter único de cada persona, su interioridad, su libertad, su naturaleza corpórea espiritual, así como su origen y sentido,
le hace digna de respeto. Todas estas notas nos apunta, por ejemplo, Ricardo Yepes, que a mí me gusta mucho este autor, y nos hacen ver que la persona es una realidad en cierto modo absoluta, no condicionada por ninguna realidad inferior o del mismo rango. Esta conciencia de dignidad somos capaces de entenderla mejor cuando nos reconocemos, cuando reconocemos a mi prójimo como otro yo, cuando asumo que él merece el mismo respeto y reconocimiento que yo y que sus derechos son los mismos que los míos. Por eso es que parto de la dignidad que es tan propia del ser humano, que no se lo puede perder. Independientemente de su comportamiento, la persona conserva su dignidad. Podemos afirmar que un ratero pues tiene la misma dignidad que un hombre honesto. La radicalidad de la dignidad proviene de nuestro ser, no de nuestras acciones ni de nuestros méritos. Por ello podemos afirmar que todos tenemos dignidad desde el momento de la concepción hasta nuestra muerte. Y un poco más, por ejemplo, el cuerpo de un hombre muerto merece también respeto. Otra cosa será el desarrollo humano y la posibilidad de plenitud que la persona se juega en su actuar. Esta característica de dignidad humana lo diferencia del resto de la creación en cuanto a que su alma tiene una dimensión espiritual que el resto de la creación no tiene. Aunque nuestra civilización ha logrado un avance en el reconocimiento de los derechos humanos que se verifica en diversas declaraciones, convenciones e instrumentos internacionales, así como la prolongación de las constituciones de cada país y el avance en la democracia, también es cierto que constatamos diversas amenazas a la dignidad de la persona, las cuales iremos abordando, ¿sí?, poco a poquito en esta charla, donde podamos a tener algunas pautas pues, de la crisis cultural a veces que nos estamos enfrentando y la situación que vivimos el día de hoy. Hoy es necesario preguntarnos por qué la corrupción va en aumento, por qué la violencia en las calles se encuentra desbordada en varios países, por qué millones de personas en el mundo siguen siendo muriendo de hambre cuando no hay suficiente alimento, por qué hay un nuevo aumento en el gasto pues de armamento, la crisis que esté en la parte pues de salud que estamos viviendo hoy en día, por qué el avance de la cultura de la muerte, ¿no? Todos estos son cuestionamientos que nos hacemos. Sin lugar a dudas, pues las causas principales de estas problemáticas pues son variadas y son muchas. Sin embargo, confluyen en una crisis sobre la concepción de la dignidad de la persona y el deber del respeto que emana de esta dignidad. El problema al que nos enfrentamos en esta cultura actual no está posibilitando el desarrollo de las potencialidades humanas. Por el contrario, cada vez se niega más la posibilidad de que el ser humano pueda descubrir valores compartidos o que podamos construir un futuro mejor. También se constata un analfabetismo afectivo que nos impide crear vínculos estables y amar por responsabilidad y madurez. La superación de esta crisis cultural actual pues es urgente antes de que comience una crisis civilizadora que vaya pues en un declive, ¿no? Por ello la necesidad de promover nuevos valores que se consideren a la persona en su integridad y supere la visión fragmentada del ser humano. La persona no es un ser material, sino que tiene un espíritu y por ello podemos realizar diversas tareas, comportamientos y desde la reflexión del pensamiento hasta la creación de obras de arte y un abrazo de perdón. Uno de los signos de la espiritualidad humana es su capacidad de relacionarse con la realidad de forma muy objetiva, tomando pues distancia en ella para analizarla y juzgarla y reflexionar. El ser humano capta no solo ese dato de sensitivo, ¿verdad?, que hay
sino que puede profundizar y captar la esencia de la realidad. Más allá de sus sentidos y de sus intereses, es propio de una operación, ¿verdad? Que realmente vea el entorno espiritual y no material, de la importancia que tiene la persona. Asimismo, pues muestra que el ser humano es un ser abierto a toda la realidad que tenemos en el contexto en que vivimos, y no solo lo que hace referencia, sino podemos vivir. Y principalmente algo que me gustaría pues es que expresarles que el espíritu del ser humano pues también radica en esa libertad. La capacidad de decidir por encima del dato físico o ambiental. Si bien es cierto que el ser humano, al ser corpóreo, está condicionado por su naturaleza y el mundo en el que le tocó vivir, ello no quiere decir que está determinado. Muchas veces el hombre pues es soberano frente a la realidad, el hombre es su propio autor también, y es el propio, no solo autor, es actor, y es, por tanto, elige la actitud de asumir frente al ambiente determinado circunstancia lo que él ha elegido con esa libertad. Principalmente, pues esta búsqueda, ¿verdad?, del ser humano es importante porque busca alcanzar el bien perseguido de diferente o un mayor, pues vamos a decir, desosiego, que solo puede serenarse en una vida que aspira a los bienes espirituales y a la presencia de un bien y de un amor que todo lo colma. El modo específico de ser persona se manifiesta tanto en la potencialidad de obrar como personas, y principalmente utilizando esas facultades que tenemos como personas, como es la inteligencia, la voluntad, que nos permiten pensar y actuar, y en la presencia de un cuerpo con funciones básicas que constituyen pues nuestra unidad como personas. A veces se dan situaciones en las que la persona no puede ejercer todas sus facultades, ya sea porque se encuentra en desarrollo, en el caso de un embrión o un niño recién nacido, o porque a veces se encuentran ciertas funciones atrofiadas, como una persona mayor que tiene Alzheimer. Ello no quiere decir que la persona deja de ser, ¿no? El ser humano es un ser que no vive solo, para sí mismo. El ser humano es un ser de encuentro, un ser de mirar a su prójimo con su misma dignidad. Y cuando la persona tiene esa presencia, ese encuentro con el otro, se interpela y es capaz de verse reflejado en la otra persona, ¿no? Donde descubre los talentos, las carencias, las necesidades que hay complementarias, y me alegra, ¿verdad?, el estar en la presencia de otra persona, con lo cual pues se puede crear un nuevo lazo de unión. Es lo que yo le llamo abrirse a la búsqueda del sentido. Principalmente lo que necesitamos, pues ante todo esto que les he platicado, es necesario tener una nueva mirada de persona a persona, en la que se da un auténtico diálogo basado sobre todo en la escucha sincera. En esta nueva mirada hay una apertura, una posibilidad de asombro. Es un abrirse a lo imprevisto, a la capacidad de compartir y de edificar algo en común. En esta experiencia se crea un espacio en el corazón, y también, cuando así lo amerita, se genera un espacio físico de hospitalidad. Por todo ello, siempre hay la posibilidad de una novedad que renueva, que abre horizontes y nos da sentido que a veces, muchas veces, nunca exploramos, o antes no exploramos. Por eso es que este encuentro, este olvido, ¿verdad?, de poder entrar en una nueva mirada que me hace reflejarme en mi prójimo, al que dejo de ver como alguien distante y le reconozco como persona. Al verlo así, descubro que tenemos una gran afiliación en común, somos hijos del mismo Padre. Esta es
este hecho pues me lleva naturalmente a una comunión que me interpela de forma permanente, porque a partir de ahí mi mirada cambia como siempre. Ya no puede ser indiferente al hermano, a su vida, a esa vinculación que hay. Porque ahorita aquí en esta filmina que les presento, pues a veces estamos tan inmersos, ¿verdad?, en esa indiferencia, en ese ruido, con una rutina, con un hastío. Es importante pues tener este encuentro, esta novedad, este sentido. Uno de los anhelos más profundos del corazón humano es la búsqueda de la felicidad. Si nos hacemos la siguiente pregunta, ¿cómo te vislumbras? ¿Cómo te gustaría ser recordado? Pues toda persona sensata responde a una serie de escenarios ya positivos, plenos, que concreten su realización. Nadie quiere para el futuro fracaso, soledad, tristeza. Incluso las personas que recurren dramáticamente al suicidio lo hacen pensando que estarían mejor y lograrán un poco más de paz, lo cual pues nos damos cuenta que el problema es que la felicidad a veces se presenta de un modo aparente, con situaciones que nos dan satisfacciones momentáneas, pero que no necesariamente nos llevan a realizar un proyecto de vida integral. Aristóteles mencionaba que la falsa felicidad puede describirse como la sola búsqueda del placer, del dinero o del poder. Todas estas realidades tienen un aspecto positivo, pero el problema consiste en confundirnos con fines de la existencia cuando en realidad solo son medios. Llegamos pues a este punto entonces donde habría que preguntarnos, ¿qué es entonces la felicidad? Podemos dar las siguientes respuestas, como apuntaba el poeta griego Pindaro: el reto del hombre es llegar a ser lo que eres, lo cual quiere decir 3 puntos básicos. Vivir de acuerdo a nuestra naturaleza, es decir, vivir racionalmente, experimentar una vida con auténtica libertad a través de las virtudes, buscando ser cada vez más humanos y alejándonos de todo espiral deshumanizador. Desarrollar nuestros talentos, pedir pues esas potencialidades que a cada uno tenemos para ponerlos al servicio de los demás. Y cumplir con una misión trascendente que Dios escribió en nuestra alma desde el momento en que nos creó y que se actualiza esa capacidad de encuentro y comunión que vamos desarrollando en nuestra vida. Por todo ello, podemos afirmar que la felicidad es una realización de un proyecto de vida integral que busca la verdad en la vida y la verdad en la verdad. Es por eso que rápidamente les platico del decálogo de la felicidad, que es: no te obsesiones por ser feliz, concédete el perdón, desactiva la depresión, aprende del fracaso, la felicidad depende de los ojos con que miramos el mundo, apuesta por el optimismo, levántate después de caer, rodéate de un buen círculo afectivo, traza objetivos y aprovecha todas las oportunidades. Esto me encanta porque en el libro de Enrique Rojas, No te rindas, viene algo muy interesante de cómo nos habla de estos temas de la felicidad. Y bueno, como hemos visto, yo quería empezar con este tema de la importancia de la dignidad de la persona, que esta no se gana ni se pierde, por lo que si se gana o se pierde es la posibilidad de ser feliz. La vida del ser humano es una tarea, es un reto cuya plenitud dependerá del uso adecuado de la libertad. Entonces, la libertad pues no solamente significa esa capacidad de elegir, sino que su finalidad es elegir bien, elegir para desarrollarse, para hacer posible un proyecto de vida integral que nos apasione, que deje un legado digno de ser seguido.
Uno de los mayores desafíos actuales en que el concepto de la libertad se ha empobrecido al considerarlo solo como la capacidad de elegir cualquier camino, aunque éste sea destructivo. Ello en realidad no es libertad, pues muchas veces le llamamos libertinaje. La libertad no solo debe consistir en una libertad de hacer, sino una libertad para ser mejor persona. Y esa libertad para ser creativos, para conducirnos hacia el bien, requiere estar iluminada por la verdad. Esa libertad termina secuestrada por los caprichos, por las pasiones más desordenadas del ser humano. Todos constatamos como las personas que nos introducen la libertad bajo un orden de valores terminan debilitando su misma libertad. Y por último, es necesario considerar que la libertad tiene como base la autonomía, es decir, la capacidad de decidir por sí misma, sin coacciones externas que puedan impedir mi elección. La sociedad actual, afortunadamente, ha enarbolado esta bandera, ¿verdad? Hoy, por ejemplo, las personas deciden con mayor libertad con quién casarse. Recordemos cómo anteriormente muchos matrimonios se conformaban por meros intereses políticos o económicos, donde la mujer era obligada a contraer nupcias, incluso con señoras muy mayores. Esta defensa de la autonomía es un avance civilizatorio. Sin embargo, la libertad no se agota simplemente en la autonomía, en la capacidad de decidir sin restricciones. La libertad tiene un paso más, un escalón más alto que la capacidad para construir vínculos. Ello quiere decir que la libertad se expande en la medida en que se enlaza con esta otra libertad, en la medida que se ama, que se compromete, que se aprende a considerar esas posibilidades. Como planteaba Aristóteles desde hace más de 500 años, el amor es el acto supremo de la libertad. Entonces, por eso que el anhelo de la felicidad da ese sentido a la vida. El ser humano, pues principalmente, pues la existencia no está determinada por el instinto ni por el destino, sino que mientras tiene vida la persona puede escribir en páginas en blanco que aún tiene y puede abrir a nuevos capítulos, lanzar nuevas historias, recomponer el papel del personaje principal de la obra, que es el mismo. La persona, por lo tanto, tiene el acto de escribir una biografía coherente, una historia articulada, bien narrada, y bueno, pues hay que hacernos pues esa pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero dejar? Y aquí entramos un poquito a lo que viene el sentido de la vida, donde Viktor Frankl, que es un psiquiatra austriaco, fundador de la escuela de logoterapia, nos da unas pistas muy valiosas. Frankl afirma que el proyecto de vida debe basarse en dos ejes, uno vertical, uno horizontal, y el eje horizontal le denomina el eje de los objetivos. Este eje se mueve entre el éxito y el fracaso. El cumplimiento de estos objetivos nos acerca al éxito y su cumplimiento nos moverá hacia el fracaso. Los objetivos, sobre todo, se refieren a la realización del yo. En ellos podemos encontrar cuestiones como obtener un grado académico, tener pues una actividad propia que genera algún tipo de beneficio o salario, poder compartir, hacer alguna mejora, poder viajar, poder recibir algún reconocimiento, etcétera, ¿no? Entonces, el otro eje, el vertical, se mueve entre los extremos denominados vacío y plenitud. A este eje se le denomina el de los ideales, que se refiere ya no solo al cumplimiento de metas que se desarrollan en el yo, sino más bien el nosotros. Es decir, los ideales tienen que ver con todos aquellos grandes motivos de mi vida en el que pienso no solo en mi bien, sino en el bien de los demás.
En esta línea se descubre la capacidad del ser humano por conformar comunidades de amistad, de amor, de espiritualidad, de servicio. Por ejemplo, aquí podemos ubicar a los amigos, a nuestra pareja, a la familia, a la iglesia, las del país, los grupos de ayuda social. La persona que es capaz de amar y crear vínculos, de conformar comunidades de sentido, está más cerca de la plenitud. La felicidad que nunca se alcanza de manera total. La podemos ubicar, como señala este esquema, en el cruce del éxito y la plenitud, extendiéndose en forma horizontal, ya que en algunas ocasiones la vida nos pone en encrucijadas donde es necesario renunciar a un cierto grado de éxito con tal de conservar la plenitud. Tal es el caso de personas que no aceptan corromperse en áreas de mantener sus valores de honestidad. De esta manera podemos decir que los objetivos son medios, mientras que los ideales son los grandes fines de la vida. Bajo esta propuesta antropológica que hemos descrito del ser humano como un ser en relación, un ser para los demás, queda claro que la persona está llamada a servir, a conformar comunidades de sentido, a amar a su prójimo. Por ello, la existencia no se agota, está llamada a convertirse en un acto de iluminar más que brillar. El brillo no es negativo, pero su alcance es menor, porque al final de cualquier movimiento o situación que no suceda, es importante, ¿verdad? Que el amor es la presencia del amor como parte suprema de esa libertad. Nos lo dice Aristóteles hace muchos años y esa pregunta en la cual partí esta plática con ustedes, ¿para qué existimos? Pues eso, ¿no? Esa paradigma de la fecundidad, esa paradigma de crear ese vínculo, ese asombro, esa alegría de tener vida. La persona tiene, pues como lo mencioné, tiene un anhelo en el corazón, la trascendencia del tiempo y del espacio. Todas las notas características que hemos visto en la persona nos hacen ver que es un poco creíble que el hombre se diluya en la historia, que su existencia sea un absurdo o que su ser se desintegre de la misma forma como lo haría el tronco de un árbol o los restos de un escarabajo. Hay diversas formas de trascender. Una de ellas es desde la inminencia, es decir, desde la propia existencia como persona. De esta manera permanece en el tiempo y en primer lugar, pues hay obras dignas, así como se puede transferir o se puede visualizar de lo que es capaz el hombre de hacer, que hay obras de arte que expresan, ¿verdad?, lo que es ese iluminar, ese sentido de vida, ese trascender para ser copartícipes de la generación de la vida, en que realmente nosotros podamos darle ese valor a nuestras vidas y que realmente podamos nosotros siempre recordar que todo ser humano es una persona con intrínseca dignidad que busca la felicidad. La libertad es decidir conforme al bien para que cada vez seamos mejores personas. Y también como personas tenemos el anhelo más profundo del corazón de poder transmitir toda esa riqueza que tiene el ser humano. Entonces nos encontramos ante este paradigma, ¿verdad? Principalmente de cómo podemos nosotros encontrar esa fecundidad.
esa fecundidad y no quedarnos solamente en la eficiencia, darle ese sentido a nuestra vida para que podamos nosotros ser luz y también entrar en un estado de gratitud. Hay que agradecer cada una de las cosas que tenemos en la vida, agradecer por nuestra familia, agradecer por la situación que vivimos, que tenemos. Todos los días es importante por agradecer, asombrarnos de lo que hay a nuestro alrededor, de tener de poder disfrutar, decir, el sol que el día salió de hoy, mira los pajaritos, los árboles, todo lo que está en nuestro alrededor, pues es algo que nos debe de entusiasmar, de asombrar, de poder nosotros tener esa capacidad de poder aprovechar y de poder encontrar ese sentido a la vida. Por eso estar siempre agradecidos con la vida. Me gusta mucho esta frase que dice: el amor comienza cuando una persona siente que las necesidades de otra persona son tan importantes como las suyas propias. Yo le recomiendo ver la película del espacio interior, y hay un muy buen libro que se llama El Principito, de Antoine de Saint-Exupéry, que se lo recomiendo muchísimo, y también hay otra película muy interesante que se llama Los Escritores de la Libertad, por lo cual podamos entender esa importancia que tenemos de la vida. La tercera edad es una etapa en la cual el ser humano se encuentra en sí mismo con más tiempo, se interroga aún más de lo pasado y por medio de sus logros se proyecta en un futuro cercano. Todo depende de la calidad de vida de cada persona que le da a su vida. Desde tiempos remotos, el ser humano reconoce su existencia en un ciclo vital donde las diversas etapas marcan un significado especial en la vida del ser humano. La tercera edad o adultez tardía o vejez es una etapa en la cual se cumplen esos rasgos de madurez de forma física y psicológica, en consecuencia de un proceso biológico, pero es también una construcción cultural. Una persona es adulta mayor como en cualquier otro rol o estatus social cuando las demás personas así lo consideran y se acepta, pero realmente la vejez es muchas veces ese cúmulo de experiencias asumida pues principalmente en esa fase tan importante de la vida. Por eso es que muchas veces tenemos un mal pues como cultura, ¿verdad?, de que se espera con temor, puesto que implica pues un cambio pues fisiológico como emocional de gran magnitud, de suma importancia. Sin embargo, es una etapa donde pues hay vivencias individuales, se logra establecer un nexo entre una vida rica en experiencias y un camino recorrido. Les agradezco muchísimo que me hayan escuchado, espero haberlos acompañado, haberles dado pues una plática, una charla que los haya impulsado para poder vivir con alegría, para vivir con motivación y darle un sentido a nuestra vida. Les agradezco mucho, que tengan un excelente día y muchas gracias nuevamente al Instituto por la invitación. Hasta luego.